El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, presentó un diagnóstico de los daños que permanecen a 2 años de los sismos de septiembre de 2017. Respecto a viviendas, se encontraron más de 186,000 afectadas, 19,000 escuelas dañadas, casi 300 centros de salud y hospitales y poco más de 2,000 edificios históricos afectados. En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibieron incompletos sus apoyos. 5. Hubo casos como en Chiapas, en donde 1 de cada 3 familias jamás recibió los recursos para la reconstrucción. Los daños se localizan en más de 700 municipios con declaratoria de desastre y, de acuerdo al funcionario, las cifras revelan que en realidad el gobierno anterior no dejó avances significativos en temas de reconstrucción. El avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas, en lugar del 29% como se señaló por la administración pasada. En conclusión, señor presidente, cuando recibimos la estafeta nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta. Sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta que apenas estábamos iniciando. En su turno, el comisionado nacional para la reconstrucción, David Cervantes, dio a conocer que ante el panorama encontrado se diseñó un nuevo programa de reconstrucción. Para el caso del programa de vivienda, se garantiza también la adecuada realización del diseño y de la seguridad estructural mediante la asistencia técnica. Todo apoyo de vivienda va acompañada de una asistencia técnica a los beneficiarios. Están participando ya 220 asistentes técnicos. Aseguró que se trabaja también con un enfoque de derechos humanos e inclusión. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá impunidad contra quienes hayan cometido fraude en la reconstrucción. Aseguró que si hubo estafas en las construcciones de unidades habitacionales, las inmobiliarias tendrán que hacerse responsables. Eric Pinto, 21 Noticias.